Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿tú, Jesús? Pues listos, mira aquí con toda la respuesta que hemos tenido de la audiencia. Hay temas súper interesantes que nos están proponiendo y el día de hoy nos están preguntando sobre estos temas que son bastante controversiales y difíciles de tratar. Uno de ellos es la supremacía racial y estaríamos pues tratando de explicar un poco sobre este grupo que ha existido en la historia de los Estados Unidos, que es el llamado Ku Klux Klan. Así que, Manuel, no sé qué tanto podamos pues indagar en la parte histórica y ver cómo podemos desarrollar pues todo un tema que es un poco difícil sin herir susceptibilidades. Así que, Manuel, cuéntanos qué podemos entender qué hay detrás y más desde el punto de vista numerológico. Mira, bueno, a mí me gustaría, antes de entrar en lo que es la fundación del Klan y del Ku Klux Klan y entrar en su numerología, ver los antecedentes del Klan. ¿Por qué surge el Ku Klux Klan en Estados Unidos? ¿Cuáles son sus objetivos, sus motivaciones? En fin, los fines que ellos persiguen. Tendríamos que irnos a la Guerra Civil Norteamericana. La Guerra Civil Norteamericana, tiene las causas son múltiples, ¿no? Cuando tú, no sé, eras pequeño y ibas a ver películas de estas de Errol Flynn y todo este tipo del oeste, parecía que la guerra civil americana pues, era una guerra que el norte había hecho contra el sur pues, para liberar a la raza negra de la explotación blanca. Esa, al final fue una de las consecuencias, pero no fue la causa real de la guerra civil. Si ahondamos en las causas de la guerra civil, hay que irse a los años 1830, cuando empiezan los grandes movimientos abolicionistas de la esclavitud en el norte. En el sur se sienten intimidados por todos estos movimientos, porque la esclavitud, era parte de su riqueza, ¿no? O sea, hay que entenderlo, era parte de su riqueza. Llegamos a 1860 y es elegido presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era contrario a la esclavitud, pero no era contrario, cuidado, a la prohibición de la esclavitud en los estados del sur. ¿Qué problema se plantea aquí? Los estados del sur se sentían que habían perdido influencia, que no se les entendía lo suficiente, y ellos querían que las leyes estatales de los estados estuvieran por encima de las leyes federales, cosa que, por supuesto, el presidente Lincoln y el Congreso pues no lo entienden así. ¿Con esto qué pasa? Que la polémica de los esclavos es realmente una polémica de economía de la esclavitud, no en sí libertad de la esclavitud. Y me explico. Los estados del sur decían, nuestra vida, mis propiedades pueden ser mis fincas, puede ser mis granjas, mi ganado, pero los esclavos negros son parte de mi propiedad y tienen un gran valor dentro de mi propiedad. No vamos a ir a entrar en el precio de los esclavos ahora, porque quizá haríamos el programa demasiado largo, pero a lo largo de la historia de la esclavitud, que son más de 3 siglos, el precio de los esclavos en Estados Unidos varió entre 100 y 800 dólares, dependiendo de si era un hombre fuerte que podía trabajar mucho, una mujer que podía dar más hijos, que eran automáticamente propiedad del dueño del esclavo. En fin, era un valor muy importante. Para darte idea, el salario medio, la renta per cápita en esa época en Estados Unidos estaba alrededor de 365, 370 dólares al año. Si tú hablas que el valor de un esclavo era 400 dólares, ponte de media, te digo, varió, estabas hablando que un esclavo valía a la renta per cápita de una persona de un año. Entonces, era una gran inversión que ese terrateniente del sur tenía que hacer. Entonces, valían mucho más sus esclavos que, por ejemplo, sus vacas. Entonces, la polémica viene cuando el gobierno americano prohíbe la emigración, o sea, el trasvase de esclavos
hacia los nuevos estados. Es decir, si tú vives en Virginia y te quieres ir a vivir a Oregón, no te puedes llevar a los esclavos. Entonces el sur dice, bueno, oye, si me puedo llevar mis vacas, me puedo llevar mis ovejas, ¿por qué no me voy a llevar mis esclavos si son parte de la propiedad? Ahí es donde empieza la primera confrontación, que los esclavos ya no se podían sacar de su estado natal, Virginia, North Carolina, donde fuera, pero sí se podían mantener en esos estados como esclavos. Entonces el sur no lo acepta y entonces se produce lo que se llama la secesión. ¿Okay? La guerra de secesión, porque la guerra civil americana no es más que una guerra de secesión. Y fíjate con qué número. Primero, se separan 7 estados del sur. Unos meses después se separan 4 estados. 7-4, los números que hemos hablado todos siempre de Estados Unidos. Son 7, 4, 11 los estados de la Confederación que se enfrentan al norte. Empieza la guerra civil, que la empieza el sur con el asalto a Fort Sumter en abril de 1861, y entonces vemos aquí cómo estaban equiparados unos y otros, las desventajas tan brutales que tenía el sur. La población de Estados Unidos en ese momento era de 30 millones de habitantes, de los cuales 20 millones y medio estaban en el norte y 9,5 estaban en el sur. En el sur lucharon prácticamente todos los hombres capaces, luchó el 98% de los hombres capaces de combatir, mientras que en el norte luchó aproximadamente un 30-35%. Y el potencial económico del norte, el sur quedaba devastado. Entonces, a raíz de esto, bueno, pues la guerra civil americana, pues no te voy a contar todo lo que pasó, finalmente acaba, ¿no? En 1865, el 26 de abril de 1865. Bueno, esto es en los antecedentes del Ku Klux Klan, pero te voy a dar unos números muy curiosos, ¿no? Mira, el asesinato de Abraham Lincoln se produce el 14 de abril del año 1865. Oficialmente todavía la guerra no había acabado, quedaban 2 semanas. Cuando sumamos estos números nos da 29. 2 más 9, 11. Un número de desafío que ahora, cuando vayamos al origen del Ku Klux Klan, vamos a ir a este número. La rendición del sur se hace formalmente el 26 de abril del año 1865. Cuando sumamos todos los números nos da 32, que es igual a 5. Cuando miramos la fecha de fundación de Estados Unidos, 4 de julio de 1776, nos da exactamente el mismo número, 32, 5. Fíjate qué increíble que tanto la Declaración de Independencia como el fin de la que iba a ser la última guerra civil en Estados Unidos se concluyeran con los mismos números y el número dígito final 5, que es el número de Estados Unidos. O sea, esto es un hecho que yo creo que cuando hablamos de numerología hay que tener muy en cuenta. ¿Cómo es posible que la Declaración de Independencia coincida con el mismo número que si en una situación normal de 1 a 9, pues habría un 11% de posibilidades de que eso fuera así? Pero de que sea exactamente con la misma combinación de números iguales 3 y 2, la combinación se reduce pues a un 2-3%. O sea, te hablo eso como curiosidad. Entonces, vamos a ir a los orígenes del clan, el Ku Klux Klan. ¿Quién funda el Ku Klux Klan? Bueno, primero vamos a ir a la fecha de fundación del Ku Klux Klan, que se fundó el 12-24 de 1865. Cuando sumas los números te da 29. 2 más 9, 11. Pero es que los números son exactamente idénticos a la fecha del asesinato de Abraham Lincoln. Te da también 29 y número 11. Fíjate qué curioso que sean esos dos números, y los dos un número de 11, 11 contra 11. Lo que hemos hablado muchas veces en el programa y hablo yo en mis libros. O sea, son datos, como te digo, hay gente pues que la numerología le parece pues una estupidez o que es una cosa para pasar el tiempo, pero fíjate cómo estas dos fechas combinan perfectamente, igual que la del final de la Guerra Civil, con el nacimiento de Estados Unidos. O sea, esto ya te marcaba un desafío tremendo. Entonces, partiendo de esa premisa,
Vamos a empezar con la fundación del clan, el 12-24 de 1865, que es un número 11. El primer clan se funda en la ciudad de Pulaski, en el estado de Tennessee. La fundan exactamente 6 soldados confederados que quieren, pues, fundar una organización para combatir lo que ellos dicen el poder de la raza negra, de la nueva raza negra, que ahora es libre en teoría, y ellos sienten sus derechos como ciudadanos blancos pues totalmente limitados. Ku Klux Klan. ¿Qué es Ku Klux Klan? ¿De dónde viene ese nombre? Mira, hay 2 versiones para analizar el nombre. Ku Klux Klan. La versión que se popularizó mucho era que es el sonido que hace un rifle cuando lo cargas y vas a disparar. Haces Ku Klux Klan. Esa ha sido siempre la versión más popular de donde viene el nombre, pero esa versión la popularizó Arthur Conan Doyle, el que escribió las novelas de Sherlock Holmes, en una novela de Sherlock Holmes, y él es el primero que la utiliza. No hay una base exacta que nos diga que ese era el significado original, pero ha sido el que se ha quedado como popular. La otra versión, que parece más así asequible o que pudiera tener más sentido, es que viene de la palabra griega kuklos, kuklos, que significa círculo, y luego se añade clan. Entonces, hay quien dice que esa es la versión verdadera, ¿no? Porque también muchos militares pues les gustaba familiarizar con estos clanes, círculos ocultos, hermandades, en fin. Entonces, pues esos son, digamos, el origen de la palabra, que ha sido siempre muy controvertida, de dónde viene esto de Ku Klux Klan. Entonces, partiendo de ahí, nos volvemos a los 6 soldados confederados que fundan el clan. Su objetivo es una hermandad que los proteja a todos ellos, a todos los miembros, que tienen que ser blancos, cuidado, solo blancos, nacidos en Estados Unidos, no inmigrantes, y protestantes. Blancos, nacidos en Estados Unidos y protestantes. Porque pensaban que la nueva población negra, que ahora era libre, iba a superarlos y hacer con ellos lo que quisieran. Era una visión un poco estratosférica de las cosas, pero bueno, cuando empiezas con los extremismos, pues ya sabes. Esa fue la idea original, y era protegerse contra todos ellos y ser todos un clan, todos para uno y unos para todos, como decían los 3 mosqueteros, ¿no? O sea, siempre ayudas. Siempre, ya desde los orígenes, porque este primer clan fue muy corto, ¿no? Fue muy corto, duró muy poco tiempo. Se buscó el término de hermandad. Y estas hermandades, pues claro, se buscan de una forma que a ellos les puede parecer que es una hermandad, a otra gente pues les parecía un grupo de criminales. Entonces, la primera parte tenemos que el primer gran, ellos tienen su gran líder, le llaman el Gran Mago, ¿ok? El Gran Mago. El primer Gran Mago fue el general Nathan Bedford Forrest, que fue el primer gran mago del clan. También es, claro, un general, como siempre, confederado. Otro general, George Gordon, escribió pues lo que eran prácticamente, se llamaban prescripciones, pero eran como los estatutos del clan. Pero acuérdate que ya desde el principio el clan no mantenía una lista de afiliados. No se sabía quién era, o sea, no tenían una lista de quiénes eran afiliados. Ellos se conocían por sus contraseñas. Acuérdate que eran grupos muy aislados y todos autónomos. No existía un reporte, digamos, a un secretario general o a un gran maestro al que todas las células o grupos del clan reportaran. No, eran grupos autónomos, por eso muy difíciles de controlar. Este primer clan, bueno, pues es un clan violento. Hay linchamientos, hay asesinatos, violaciones, y entonces el Congreso se plantea acabar con él, porque lo consideran, lo definen como un grupo terrorista. Y es en el año 1872 cuando oficialmente el gobierno americano acaba con el primer clan. Siguen actuando, pero ya
pueden ser perseguidos, aunque realmente, acuérdate, pues no eran perseguidos, o sea, realmente pues en un pueblo o en una localidad. Esto era todo, estamos hablando del primer clan, no afectó prácticamente a las ciudades, era todo en zonas rurales. Y su misión principal era aterrorizar pues, a los negros, sobre todo, no solo a los negros, a los que defendían a los negros y a cualquiera que no fuera protestante. Es decir, había un odio brutal a los judíos, aunque por esas zonas todavía no llegaban los judíos, o sea, no era una zona de migración judía. Entonces, bueno, pues se calcula que no hubo más de 15.000 habitantes, o sea, de 15.000 seguidores del clan en esa época. No era una cantidad tampoco muy grande. Ahora vayamos al segundo clan, que es el clan más importante. El segundo clan se funda en 1915 por un señor llamado William Joseph Simmons. Este señor, bueno, pues quiere otra vez, este movimiento se convierte en mucho más racista. Este movimiento se extiende, va también no solo ya a las zonas rurales, sino que va a los estados, lo que se llama aquí del Midwest y parte del oeste. Entonces, este movimiento se convierte en un movimiento, por supuesto, antinegro, antijudío, anticatólico, anti-inmigración, sobre todo porque ellos consideran que la nueva inmigración que estaba llegando en esa época a Estados Unidos, que eran inmigrantes italianos, que eran católicos, rusos, que eran, bueno, o sea, no eran protestantes, y judíos, que por supuesto eran judíos, se oponen. Y es una época de mucha violencia. ¿En qué se basa este segundo clan? Que es muy curioso, ¿no? Porque se apoyan en la película de David Ward Griffith, El nacimiento de una nación. Esta película del año 1915, que algunos de nuestros telespectadores pues habrán visto en Netflix el documental de 13, la 13, que quiere decir la 13 enmienda, que es la enmienda sobre la esclavitud, se refiere en una gran parte a esta película. Esta película pues es una película ultra racista. Al clan le pone como la mayor maravilla que ha pasado en el país. Era una cosa para ellos pues maravillosa, era volver al hombre blanco a sus orígenes protestantes. Y bueno, pues que la raza negra, o sea, la raza negra pues eran, pues que debían de ser esclavos porque eran lo que siempre habían sido. Esta película fue muy polémica. El clan la utiliza en ese mismo año, durante su estreno en Georgia, para hacer el primer gran parade, desfile de ellos. O sea, hasta entonces nunca se habían utilizado las túnicas blancas, estas famosas con él, no se habían utilizado hasta 1915. O sea, en el primer clan de 1865 no había esta indumentaria. La indumentaria esta famosa, pues al principio eran sábanas blancas. Eran sábanas blancas que se colgaban y se ponían una cinta, y así era al principio. Y el fin, por supuesto, claro, era aterrorizar, ¿no? Entonces, a partir de entonces también establecen su famoso ritual de quemar la cruz, porque hasta entonces tampoco se había hecho. Y todo esto lo copian de la película de David Ward Griffith. O sea, todas estas ideas nuevas les vienen todo esto de esta película y las extienden. Este movimiento, pues, en los años 20 empieza a crecer de una forma brutal. O sea, hablábamos, te decía antes, el primer clan tenía 15-20.000 miembros. Este clan, en el año 1925, que es su época más alta, se calcula que pudo llegar a 4 millones de personas, que significaba el 15% de la población americana elegible para entrar dentro de esta fraternidad o clan. Este es el auge más grande que tiene el clan, con 4 millones de personas, que es una barbaridad, ¿no? Entonces a este clan le sale un grupo que se hace frente a ellos, tampoco fue muy importante, y se llamaban los Caballeros Rojos de Red Knight. Se enfrentaron al clan, tuvieron peleas, bueno, había sus incidentes. Y es en 1921 cuando el clan adopta una actitud más empresarial, es decir, tienen
reclutas profesionales, van ofreciendo las maravillas del Clan a toda la gente, y es cuando llegan a ese nivel de casi 4 millones de personas. Y su lema fundamental es americanismo 100%, 100% americanismo. Es decir, otra vez lo mismo, nacidos en Estados Unidos, blancos y protestantes. ¿Cuáles eran, me vas a preguntar, el papel de las mujeres en el clan? Las mujeres en el primer clan prácticamente no tenían participación, no había membresía para ellas, ¿no? Entonces, pues ellas, bueno, pues se encargaban pues, de las cosas sociales, de las fiestas que hacían, del cuidado de los niños. En el segundo clan, ya las mujeres sí tienen una importancia muy, muy fuerte, ¿no? Las mujeres, pues empiezan a pedir el voto, las mujeres del clan piden el voto, cuando todavía las mujeres no votaban. Bueno, era el movimiento este del clan de 1920, está a favor del prohibicionismo, o sea, contra las leyes contra el alcohol en Estados Unidos, están contra las leyes de que se pueda beber alcohol. Es un fundamentalismo cristiano. Entonces ahí, cuando yo voy a mi libro de 22, La guerra de los dioses, cuando hemos explicado otras veces que vivimos una guerra entre dioses, pues a esto realmente no es más que otra vez un conflicto religioso. O sea, o eres blanco, americano y protestante, o no eres nadie. O sea, o si no eres eso, no tienes cabida en mi sociedad. Nos ponemos en ese contexto, ¿no? Tan delicado. Es decir, mi Dios, o sea, en este caso, pues, como hemos hablado otra vez, es Cristo o Jesús, como el cristiano le quiera llamar. El que yo entiendo es el verdadero, el tuyo, de la Iglesia Católica, porque había una gran furia contra los emigrantes católicos. El tuyo no, porque el tuyo no reza a Dios, el tuyo reza hacia Roma. O sea, estás denominado por el Papa. El Papa es el que te dice lo que tú tienes que hacer. Entonces, el mismo Dios, otra vez, crea una guerra entre dioses. ¿Me entiendes? O sea, ya estamos en otra guerra entre dioses. Tu Dios, mi Dios es el verdadero, el tuyo, pues no lo es. Entonces, ese conflicto se mantiene siempre en el área del clan. Blanco, protestante y nacido en Estados Unidos. Ni siquiera nacido en Estados Unidos y cualquier otro tipo de inmigración. Ya no te hablo de población de color, que en esa época pues no había mucha población de color emigrando a Estados Unidos. Era pues los emigrantes del sur, o sea, la población negra del sur emigrando hacia el norte, pero que no que viniera de fuera del país. Lo que más venía era eso, europeos del sur, lituanos, rusos y ese tipo de migrantes. Manuel, muchos se preguntarán cómo es que es posible que un país que está fundado literalmente o hecho en base de la inmigración de tantas partes del mundo surgiese este tipo de situaciones a donde existe la supremacía racial, a donde existe la discriminación y existe una organización política a donde llega a tener consecuencias de tener la persecución, porque literalmente se están dando situaciones muy complicadas o muy complejas. La pregunta es, esa parte religiosa que bien lo mencionas, ¿qué bases pudieran haber tomado ellos de la Biblia? Mira, las bases de la Biblia, acuérdate que en Estados Unidos, el sur o los supremacistas, los que favorecían la esclavitud, siempre se basaron en el Génesis. En el Génesis, en el capítulo 9, versículos 21 al 27. Pues es un capítulo muy curioso, es el capítulo en el que Moisés tiene la primera cosecha de vino, o sea, de uva, entonces la convierte en vino, se toma varios tragos de más y se coge una borrachera que se cae tendido en su tienda, ¿no? Y con una borrachera que no. Entonces, uno de sus hijos, Cam, entra a la tienda, le ve al padre que está ahí con un pedo que no se tiene, desnudo, y se ríe de él. Se ríe de él, dice, pero qué borracho es, qué tal, cual, ahí tirado. Y entonces va y se lo cuenta a sus hermanos, Seth y Jafet. Entonces Seth y Jafet lo que hacen es que entran a la tienda y le cubren al padre con una manta para que
bueno, para que esté más visible, ¿no? Entonces, al día siguiente, cuando a Moisés se le ha pasado la borrachera, pues sale y, bueno, encabronado, y maldice a Cam. Dice: maldito seas Cam, tú serás esclavo de tus hermanos, serás esclavo de Jafet. Pero es que la Biblia en ningún punto dice que Cam fuera negro. O sea, este es el punto que siempre ha sido un interrogante que se ha utilizado. Nunca en ningún momento la Biblia dice, y no tiene mucho sentido, o sea, porque si los tres eran hijos de Noé, pues igual había tenido Cam con una mujer negra, no lo sé, pero la Biblia no lo menciona en ningún punto. O sea, cuando te lees el Génesis, no te menciona en ninguna parte que sea, quizá alguna interpretación posterior, te dice, bueno, es que fue una de las mujeres de Noé que era negra. Yo nunca lo he visto, no lo he leído, por eso te digo, es un punto en el cual se ha basado la esclavitud para justificarla bíblicamente, pues que no tiene ninguna validez histórica por lo que nosotros tenemos. No sé si me entiendes. Entonces es un punto, desde luego, no válido basarlo en la Biblia. Después, cuando me hablas de discriminación en una sociedad actual, yo siempre hablo de un punto que es crucial, ¿no? Un punto que es crucial. O eres creacionista, es decir, crees que el mundo lo ha hecho Dios, o eres evolucionista, que el mundo pues ha ido evolucionando sin necesidad de Dios. Desde el punto de vista creacionista, la discriminación es inaceptable, porque si Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza y todos somos iguales, no puede existir la discriminación. Entonces, lo que es increíble de un grupo estos como el Ku Klux Klan, otros grupos supremacistas, son todos ultra religiosos, ultra protestantes, o sea, pero a nivel muy fuerte. ¿Cómo pueden creer en la discriminación de las personas por su raza, su credo o de dónde vienen? Si son de verdad tan creyentes, sería el primer principio inaceptable, sería la discriminación. Y el otro punto ahí sería, perdón Manuel, más allá de la discriminación es la persecución, que es a donde ya estás incurriendo en una situación ya más allá. Claro, la persecución es que, como te digo, como ellos se basaban en que son superiores, no sé si me entiendes, partiendo de eso, pues se permitían pues linchar a la gente, violar, asesinar, en fin, es una serie de cosas que hacerlas en nombre de Dios. Y el caso, mira, muchos miembros de esta época del Klan eran ministros protestantes, pero de poca monta. O sea, los grandes líderes protestantes del momento condenaron al Klan. ¿Me entiendes? Pero había, como te digo, había bastantes pastores, líderes de estos religiosos menores, porque estás hablando a lo mejor de una comunidad de 400 personas. Es un líder, ¿no? Para la gente religiosa, pues su pastor es su líder, ¿no? Entonces, había muchos de estos pastores que eran miembros del Klan e incitaban al odio. Y todo eso en el nombre de Dios, o sea, del Dios suyo. Entonces, después de aclararte esto, pasamos al segundo punto, después de creacionismo, que es evolución. Mira, desde el punto de vista de la evolución, es duro decir esto, pero el racismo es mucho más comprensible, porque si crees en la evolución humana, puedes decir, bueno, hay razas o hay gentes, hay países que han evolucionado mucho más de otros. Ellos te alegan, bueno, África, ¿por qué África no ha evolucionado? Ahí está. Entonces, es más comprensible entender la discriminación de un evolucionista que de un creacionista. Pero es que la discriminación en casi todos los países la hacen los creacionistas. Que eso es lo más chocante de todo esto, ¿no? Porque yo te digo, yo puedo entender a un evolucionista que diga, oye, mira, la vida es así, tú eres rico o eres pobre. O sea, tú has tenido, a mí me da igual que tú hayas nacido en África o yo he nacido en Nueva York, yo soy rico, yo me lo he ganado, mi evolución es la ley del más fuerte, como es la propia evolución. Entonces, yo no tengo por qué tener ninguna simpatía por ti. Eso, te digo, no lo comparto, pero puedo entender ese punto de vista de un evolucionista. De quien me resulta increíble y cínico es de un creacionista. No sé si me explico bien, o sea,
todo el mundo, o sea, la evolución está sujeta a todo tipo de interpretaciones. La evolución de los nazis, bueno, pues, o sea, son supremacistas arios y nada que no sea ario no tiene. Pero bueno, era su ideología. No sé si me entiendes, una ideología, bueno, pues totalmente equivocada, pero si hubieran triunfado en la guerra, pues la gente, pues igualmente hoy en día los podría aceptar. Pero nunca se puede aceptar desde el punto de vista de una persona cristiana. O sea, que crees en lo judía, que crees en los valores del cristianismo. El racismo es absolutamente inaceptable. Pero y bueno. La numerología detrás de todo este grupo, ¿a qué nos lleva? Entender Bueno, que... la numerología lo que nos lleva a todo es que es un grupo de enfrentamiento, constantemente con su número 11, ¿no? O sea, es numerología, pues analizar un grupo así numerológicamente, pues hay que analizarlo por periodos, ¿no? Ahora estamos en el segundo clan, ¿me entiendes? Y te digo, un clan donde las mujeres, se creó un clan para las mujeres que se llamaba W de Woman, Ku Klux Klan. En esta época se creó, no es una cosa, y incluso se creó en esta misma época el Junior Ku Klux Klan para los niños, para ir indoctrinando a los niños. O sea, iban muy fuertes, como te digo. Entonces, bueno, pues la situación se iba a desacelerar el crecimiento del clan con la llegada ya de la Gran Depresión en 1929 y ya el número de activistas en el clan, pues fíjate, te bajan de 4 millones a aproximadamente 35-40.000. Imagínate, eso también viene por uno de los grandes líderes del clan, es acusado de un asesinato. Es acusado de un asesinato, violación y robo de una mujer que se llamaba Madge Oberholzer. Entonces esto crea una polémica nacional muy grande y hace que la afiliación al clan baje una cantidad dramática. O sea, ya la gente ya deja de ir al clan. Y el golpe final al clan se lo da, y te va a parecer curioso, Superman. Se había acabado ya, pues sí, Superman cuando hay un libro, no sé si lo leíste hace años, que se llama Freakonomics, y te dice causas en la economía extrañas pero que provocan cambios sustanciales. Me parece que es DC Marvel el que hace todo esto, empieza a publicar capítulos de Superman. Y como a Superman pues ya se le estaban acabando los villanos, empiezan a poner de villano al Ku Klux Klan. Entonces Superman siempre va, y había un programa hasta de radio, y era Superman, pues iba contra el Gran Mago, y todo este tipo de cosas hace que la gente empiece a despreciar al clan. Fíjate qué curioso. A través de Superman, de los cómics, hacen que el clan realmente empiece a caer en desgracia, pues te digo, de 4 millones que se dice que podían tener, y son cifras muy, muy realistas, ¿no? O sea, porque están en Wikipedia, están en todas partes, que esas eran las cifras que había. Entonces, hay algún hecho, por ejemplo, se decía que el presidente Woodrow Wilson pues apoyaba al clan, y él siempre lo desmintió, y es que precisamente David Ward Griffith le presentó en la Casa Blanca la película esta, El nacimiento de una nación, y Griffith decía que le había encantado al presidente, el presidente decía que era lo contrario. No hay ningún punto que apoye realmente que el presidente Wilson apoyara al clan, pero siempre ha estado también en la propaganda porque era la época esa tan alta, te digo, de popularidad del clan, que llegó hasta casi los 4 millones. Entonces, con el asesinato de Maggie Oberholzer y la condena de su asesino, un miembro muy importante del clan, más o menos, y Superman, se acaba lo que es la segunda etapa del clan. En la tercera etapa, el tercer clan nace realmente en los años 50, y se basa sobre todo contra los movimientos de los derechos humanos, cuando la población afroamericana en los 50, 60, con Martin Luther King, empiezan a reclamar derechos totales para ellos como ciudadanos, derecho de integración, bueno, toda la historia ya la sabemos, de la lucha del movimiento de derechos humanos. Ahí es donde se hacen otra vez muy fuertes, pero se hacen muy fuertes
sin estar coordinados tampoco, porque te digo, el clan son organizaciones normalmente locales, muy pequeñas, separadas entre sí, con una coordinación, bueno, a veces tienen una coordinación estatal con un gran líder que los une, pero como te digo, es muy complicado por la estructura que ellos mantienen de saber cuántos miembros hay en el clan. Entonces, bueno, pues otra vez empiezan linchamientos, asesinatos de líderes de los derechos humanos en favor de la población negra, de activistas también blancos que apoyan a los negros. Ya disminuye el anticatolicismo, ya no es parte de este tercer clan. Los católicos ya no son un target para ellos, ya los católicos ya los dejan de lado. Sí siguen siendo los negros, por supuesto, los judíos y los emigrantes, ¿no? Pero a los católicos ya los sacan de la película. Entonces este clan es el clan que ha subsistido con subidas y bajadas hasta el día de hoy, ¿no? Es el clan actual, que se calcula pues, que debe de haber en Estados Unidos pues, no más de 25.000 miembros, pero sin embargo en algunos sitios pues, son muy activos, pero te vuelvo a decir, en pequeñas comunidades, en Indiana siguen siendo muy fuertes, en otros estados, pero hablas de cantidades, una cosa es de miembros y otra es de simpatizantes. Cuidado, porque se calcula que miembros deben de ser como 20.000 en la actualidad, pero simpatizantes fácilmente te llegan a 500.000, que tampoco es una cantidad exagerada, pero una cantidad que puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño, ¿no? 20.000 miembros activos y unos 500.000 simpatizantes. Estos 500.000 simpatizantes pues les pueden dar protección, les pueden dar, en fin, apoyos, pero no son miembros activos del clan. Entonces, pues más o menos eso es un poco la historia del clan hasta nuestros días, ¿no? Es un movimiento, pues como hemos dicho, racista, anti-inmigración, anti-todo, lo que no sea. Ahora, últimamente, pues ha evolucionado más, ¿no? Ahora es también anti-islámico, pero bueno, eso es una característica nueva que ha añadido, ¿no? Manuel, aquí hay un punto, dice por ahí un lema que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Cómo es posible que después de más de 100 años hoy en día se esté hablando de este tema y más aún que siga habiendo este tipo de exacerbación de grupos que pues tengan todavía esa situación de discriminar y perseguir y de generar este tipo de animadversión ante cualquier persona que supuestamente en un estado de derecho donde hay libertades, donde hay es un país que tiene una constitución y nos regimos por esa constitución? ¿Cómo es posible que hoy en día en este siglo XXI estemos viendo este tipo de situaciones? Bueno, mira, nosotros somos sapiens, ¿no? Sapiens pues es el animal, como lo queramos llamar, más destructivo que ha existido en toda la historia de la humanidad. Entonces, los instintos de este sapiens, pues son instintos de supervivencia, eso es lo primero. Y estas personas del clan, tan racistas, supremacistas, tienen miedo de que su existencia, su forma de vida, sea confiscada por inmigrantes, por grupos que ellos consideran que son inferiores, y es justificable desde el punto de vista de ellos, si no, no existiría, que es muy peligroso, pues sí, pero ahí están, y ellos se justifican eso, que su forma de vida, su existencia, la mayoría blanca, protestante, pues está amenazada, y ellos son pues la espada de la libertad, los guerreros, los que van a ayudar a que se mantenga el Estado tal y como querían que fuera. Ellos siempre indican los padres fundadores, ¿no? Entonces, ¿tú cómo convences a un sapien de que eso no es cierto, ¿no? O sea, ten en cuenta que el nivel cultural que tenemos los sapiens pues es muy limitado. O sea, mientras más creemos que sabemos, pues menos sabemos. Entonces, si tú haces lo básico, 4 ideas, no necesitas salirte de 4 ideas. Hay que ser blanco, hay que ser protestante, hay que haber nacido en este país y hay que proteger a este país. Con esos 4 principios ya no necesitas aprender nada más.
te basas en esos 4 principios y vives tu vida así, en tu círculo de amigos, en tu gente que todos piensan lo mismo. Entonces, ¿cómo quitas tú esa mentalidad de la gente? Pues no sé, es muy complicado. Nunca en la historia se ha podido cambiar esa mentalidad, ¿no? Y esa mentalidad pues la azuzan los propios gobiernos, ¿no? Bueno, ahora mismo pues tenemos al presidente actual aquí, que bueno, que quizá no directamente él ha querido azuzar esos grupos o esas tensiones sociales, pero con su vocabulario, con sus discursos, pues ha acelerado esa división racial. Entonces, gente que piensa que esas 4 cosas son básicas para la supervivencia del país, pues apoyan todo esto. O sea, por las razones equivocadas, cualquier acto racista es un acto equivocado. Pero si tú vives en un pueblo, ponte ahí, de Tennessee, una zona abandonada, y a un negro pues lo maltratan, y al que le ha maltratado pues la policía no le juzga. Lo hemos visto en infinidad de películas sobre casos reales que han estado pasando continuamente y hoy en día ahí pasan, porque la propia población, muchas veces por miedo, otras por no meterse en problemas, pues permiten que estas cosas pasen. En estos casos pues es mucho más difícil que te pasen en una ciudad como Nueva York o Los Ángeles, ciudades grandes, pero en zonas rurales eso sigue pasando hoy en día y hacen lo que les da la gana y la gente puede vivir atemorizada. ¿Cómo se cambia eso? Se cambia pues con leyes muy fuertes y ejecutando esas leyes, ejecutándolas. Y si toda una persona pues puede hacer eso y no le pasa nada, pues eso no va a cambiar. El Sapiens solo tiene miedo a una cosa, y es precisamente a que le pueda pasar algo, que lo que haga tenga consecuencias. Si tú piensas, yo voy a un negro, le doy una paliza y a mí no me va a pasar nada, pues tú abres las puertas a que a ese negro le puedan dar una paliza, o a ese hispano, o a ese inmigrante, porque no les va a pasar nada. Entonces, pues es una cuestión pues de que la ley vaya hasta los extremos, pero lo que pasa es que la ley son también sapiens, y esos sapiens que llevan una estrellita, sheriff y todo eso, pues no sabes lo que piensan, igual piensan como el que le ha dado la paliza. Entonces, es incomprensible desde el punto de vista moral, pero comprensible desde el punto de vista del sapien. O sea, es lo que somos bípedos. O sea, queremos ser, no sé, nos llamamos seres humanos, pero yo no sé quién puso ese nombre de seres humanos. ¿Qué seres humanos somos nosotros? Siempre de guerra, siempre asesinando, torturando en la historia de la humanidad. Y nos llamamos seres humanos. Coño, los animales son mucho más civilizados que nosotros, ¿no? O sea, somos bípedos. O sea, vamos a 2 patas porque bajamos de un árbol, o sea, y es lo que somos. Y con toda la evolución que hemos tenido, pues en el fondo somos más civilizados, pero seguimos siendo lo mismo. ¿Me entiendes? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Somos bípedos, vamos a 2 patas. Cogemos un coche, vamos a 4 patas y ya hacemos barbaridades con el coche. Me parece que podemos hacer lo que queramos, nos convertimos en animales. O sea, en el fondo lo que somos y de lo que venimos. Yo sigo creyendo que lo que se llama el ser humano, este sapiens que somos, prevalecen mucho más las características negativas que las positivas, desgraciadamente. Por eso estamos como estamos, por eso tenemos los gobernantes que tenemos. O sea, es una consecuencia de nuestra propia evolución, de los sapiens, pues, ¿qué es lo que somos? Manuel, muy interesante este tema, es algo controversial, difícil de hablar, y pensar que hoy en día estamos viendo en los medios este tipo de situaciones donde vemos noticias a donde todavía pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí. Para cerrar quisiera ver si nos están pidiendo la numerología personal de esta semana y qué tienes para compartirnos sobre el tema. Mira, aquí tengo hechos los números para esta semana, ¿no? Y mira, y vamos a empezar otra vez para recordar a nuestros telespectadores cómo hacer su propia numerología. No me voy a extender mucho. Es sencillamente su fecha de nacimiento, súmela. Si usted ha nacido el 22 de mayo de 1957, sume 22, 2 más 2, 4, más 5, 9, más 1, 10, 19, 24, 31. Le da un número 31.
lo suma, 3 más 1, 4, su número de nacimiento es el número 4. Ok, entonces ahora le voy a dar su numerología para todas las personas de los números del 1 al 9. Este caso es un ejemplo del 4. Este mismo número 4, 22 de mayo del 2020, ¿cómo está este año, este número? Y este número sería 5 y 2, 7, 9, 11, 13. Sería igual, un número 4. Entonces voy a cambiarte la fecha para que sea otro número, 5-21, 2020, que sería un número 3. Entonces esta persona tendría que escuchar a los números 4 y 3. Si usted ha salido un número 1 y este año es un número 5, escucha los números 1 y 5 y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar con el número 1 para esta semana. Considera que no puedes complacer a todos. No busques la perfección. Aunque algo sea una ganga, no lo compres a menos que lo necesites. Ten mucho cuidado con tus gastos excesivos. El número 2, ¿cómo estás expectado esta semana? Alguien intrigante puede pedirte orientación. Ten mucho cuidado con esta persona. Puede ser una persona de la cual tienes mucha confianza en ella. Este día, sin embargo, esta semana puede ser una buena semana para firmar un contrato. Si tienes algún contrato pendiente o algo de cualquier cosa, esta semana está muy bien aspectada para ti. Pon atención otra vez, bueno, es que ahora nos está dando muchos números del dinero. Pon atención a cómo gastas tu dinero. No lo mal uses, puedes necesitarlo en un futuro. Es que ahora mismo, claro, cuando haces la numerología para la semana, ahora los números nos van a dar muchos números de dinero, de preocupación por la situación económica, en fin. Por eso vas a ver muchas cosas relacionadas con el dinero. Número 3. ¿Ves? Otra vez, me sale. Ten cuidado con tus tarjetas de crédito. No las sobreutilices. Puedes tener curiosidad acerca de una nueva persona que se ha acercado a tu vida. Ten cuidado con ella. Ayuda, si puedes, a una persona que te está pidiendo ayuda. Esto es como está el número 3. El número 4. Mantén tu asombro infantil acerca del mundo. Mantente abierto a nuevas situaciones y experiencias. Eso que está causando tu infelicidad ahora mismo, número 4, es temporal. Es temporal. Mantente tranquilo porque lograrás superarlo. Un nuevo posible empleo parece que te pudiera ser ofrecido. Piénsalo. Analiza mucho en lo que te vas a comprometer, porque es una semana muy conflictiva para aceptar nuevas ofertas de empleo. Número 5. Puedes recibir una profunda oposición hacia una nueva idea, porque parece que esa idea es bastante revolucionaria. Utiliza métodos convencionales para terminar un trabajo que has llevado a cabo, que estás tratando de llevar a cabo por mucho tiempo y eres incapaz de terminarlo. Concéntrate. Y si no puedes acabarlo, no pierdas más el tiempo en él. Vamos a ir al número 6. El número 6. Posees la capacidad de superar obstáculos. Ten mucho cuidado si alguien te quiere facilitar dinero. Mira las cláusulas de ese contrato, porque el dinero fácil al final tiene un precio muy, muy caro. Actúa con rapidez y, sobre todo, mucha cautela para una nueva oportunidad que se te puede presentar. Aquí también me dice, ten mucho cuidado con tus tarjetas de crédito. Vamos al número 7. Alguien va a apreciar tu amabilidad. Celebra tus últimos triunfos, que aunque parezcan pequeños, te ha llevado mucho tiempo el poder alcanzarlos. No permitas que otros se entrometan en tus asuntos, sobre todo en tu vida familiar. Vamos al número 8. Es posible que esta semana pongan a prueba tu paciencia. Utiliza los aparatos del hogar en una forma segura. Ten cuidado con tus aparatos del hogar. O sea, esto me da a entender que puede, no sé, una cosa en los hornos y todas estas cosas, que alguien puede tener problemas que lo vigilen mucho. Obedece la ley
obedece la ley y no quieras pasarte de listo. Esto es una advertencia importante. No sabemos a qué se refiere, pero el que tenga alguna obligación con la ley o cualquier cosa, que la obedezca, que no se pase de listo. Esto, bueno, esto yo lo podría referir a un número 8 en países donde ahora mismo la mascarilla es 100% obligatoria y te ponen multas de 100, 200, 300 euros. Pues que no trates de hacerte el listo. Y por último, el número 9 es muéstrate espontáneo e invita a un compañero de trabajo a beber una copa. Bueno, ahora eso yo creo que está un poco complicado, ¿no? Sobre todo en este país, pero bueno, es lo que decían los números para esta semana. Ten mucho cuidado en perderte en tus ensueños. Sé más realista. No te pases el día soñando. Una persona más joven que tú puede tratar de buscarte a ti para que tú seas su guía. Y también recomienda, sé muy cuidadoso en cómo gastas tu dinero. No te permitas gastos superfluos que en un futuro no vas a poder pagar. Estos son los 9 números de la semana. Y bueno, pues ahí está, que las personas que quieran, pues que se hagan sus números. Ya saben, el número de nacimiento siempre va a ser el mismo, con que se lo hagan una vez, no lo tienen que hacer más. Y su número del año, pues también lo hacen una vez al año y ya saben los números que van a ser del año: 4 y 5, 4 y 6, 1 y 7. Y así funciona. Y que escuchen estos consejos porque están basados en numerología, como te digo, quién los cree, quién no los cree, pero son los mensajes que nos mandan los números esta semana, Jesús. Muy bien, Manuel. Quisiera hacerte una pregunta con referencia de una de las inquietudes que nos hacen aquí algunos de los televidentes. ¿Tú das algún tipo de conferencias donde pueden nuevamente conseguir tus libros o donde pueden contactarte para hacerte ya alguna pregunta más especial, y más teniendo toda esa información tan espectacular, histórica, que nos has presentado con un tema tan difícil como el día de hoy? ¿En dónde te pueden contactar y cómo es que pueden saber de tus próximas presentaciones? Bueno, mira, toda esa información va al final del programa, con mis datos de contacto y todo. Todos mis libros se pueden encontrar en Amazon. Solo busca pues Manuel Martínez, mi último libro, 22, La Guerra de los Dioses, 11, El Código Secreto, Nostradamus, y ahí los pueden conseguir todos, tanto en lo que es el libro físico como es el Kindle, están ahí todos. Y próximamente el de 22 estará en audiolibro. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias y nos vemos la próxima transmisión. Gracias, Jesús. Hasta luego. Hasta luego.